Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a iniciar con una entrevista, la cual nos habla claramente de las personas que hayan comprendido un voto entre la época de 1990 y 2000. Para ello tenemos a un invitado, ¿no? El cual se va a presentar y desde ya le agradecemos su presencia y esta colaboración a manera virtual. Buenas tardes, gracias Xiomara por la invitación. Mi nombre es Perciduardo Ramírez Vidal, tengo una maestría en administración y cuento con 53 años. Ok, muchas gracias. Ahora sí vamos a iniciar con las preguntas, ¿no? La primera de ellas sería, ¿cuáles consideras que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales en la época, ¿no? de Alberto Fujimori en el Perú? Bueno, en el gobierno Fujimori en el año del 90 hacia el 2000, él heredó en la primera etapa una hiperinflación económica en la cual tenía convulsiones, digamos, sociales como lo que viene a ser la violencia terrorista entre dos grupos armados contra la población peruana. Y otro punto también fue el tema de la falta de empleo, que ya estaba decayendo desde la época de 1980, los índices iban hacia la baja. Eso creo que fueron los tres factores fundamentales para que el gobierno de Alberto Fujimori iniciara una etapa hacia el 2000. Ok, vamos con la segunda. En este caso, ¿qué medidas implementaron, ¿no? para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori, ¿no? Y en este caso, ¿por qué no fueron efectivas? Bueno, en su política, en su propuesta política, en el plan de gobierno de Alberto Fujimori entre este periodo, él nunca consideró el tema de Fujichop. Él sustrae, digamos, la idea del plan de gobierno de otro candidato y después él lo implementa y lo complementa un 5 de abril. Estas medidas, bueno, de una forma u otra fueron paulatinas, una medida que en ese momento se necesitaba, ¿no? Hacer un choque económico. Y esto trajo consigo las privatizaciones de empresas públicas y también grandes despidos laborales, ¿no? Sobre todo del sector público. Y algunas empresas privadas también que cayeron, digamos, en déficit por la falta de garantías constitucionales en el tema de seguridad económica, también fueron sumados a esta masa de despidos que hubo durante ese periodo. Mm. Ok, la siguiente sería, ¿qué políticas sociales, en este caso, no se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar específicamente lo que es la pobreza y la desigualdad en el país? Bueno, después del 92, Alberto Fujimori tiene una política de asistencialista, pero con el objetivo de tener una reelección posterior. Y es por eso que implementa una política de asistencialismo dentro de provincias donde los grupos sociales estaban más golpeados por el tema de la transición del Fujichop, el desempleo, el colapso y la falta de garantías constitucionales también, porque ahí también se hace una reelección de nuevos representantes al Congreso. Y y en sí se modifica la Carta Magna del 93. Sin embargo, ellos hacen una política asistencialista populista en la cual devalorizan al ciudadano peruano en su máxima expresión. Ustedes preguntarán por qué. Porque ellos regalaban todo, regalaban comida, regalaban viviendas, regalaban terrenos, regalaban todo. Todo lo que se podía pedir lo regalaban. ¿Con qué fin? Con el fin, como vuelvo a repetir, con el fin de reelegirse para el año 95. Y eso pues a la fecha ha traído consecuencias porque ya tenemos prácticamente una generación completa de personas que se acostumbraron a lo que es regalo, se acostumbraron a pedir.
entregarles todo, darles todo pues, sin un motivo y sin ninguna justificación. Eso fue un problema que hasta la fecha estamos pasando en la actualidad acá en Perú. Qué interesante punto de vista y más aún porque eres muy específico con lo que estamos mencionando, ¿no? A todo eso vamos a continuar. La siguiente sería, ¿qué opinas de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori, ¿no? Para combatir a los grupos terroristas como el MRTA y Sendero Luminoso? Bueno, en ese punto específico, sí actuaron de una forma distinta, pero no tajante a los gobiernos anteriores, porque los gobiernos anteriores también tuvieron terrorismo. En el 80, 85, y se estaba iniciando, digamos, el terrorismo en el 83, 83, 82 se iniciaba el terrorismo. Sin embargo, la política de ajusticionamiento o de repente de justicia eran políticas que encubrían, digamos, lo que viene a ser la malversación de fondos operativos dentro de lo que viene a ser fondos especiales dentro de eh, dentro de lo que es la seguridad nacional. Sin embargo, Alberto Fujimori y el gobierno de Alberto Fujimori tienen una política poco más radical en la lucha contra el terrorismo. Pero a la par también tienen a un grupo paramilitar. A la par tuvieron, digamos, un adoctrinamiento especial hacia un grupo que se encargó de aniquilar, digamos, en ciertos sectores a población que no tenía nada que ver con el terrorismo, inclusive con víctimas. Sí, esto ¿qué análisis trae al final en este momento? Es que la corrupción derivó a que ellos actuaran de esta forma. El periodo de Alberto Fujimori, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales tuvieron muchos cuestionamientos en sus operaciones y lo que viene a ser la administración de la logística y del dinero que ellos recibieron. Estas partidas de seguridad de Estado eran reservadas y ellos podían operar a, a como ellos quisieran. Y paralelamente estos grupos hicieron una coalianza, o sea, eso es lo que yo hoy día concluyo, que hicieron una coalianza en que las Fuerzas Armadas, fuerzas policiales, autoridades políticas, autoridades judiciales, armaron todo un escenario para poder empezar a trabajar con el tema del narcotráfico. Y es hoy día, a la fecha, que se tiene, ¿cómo se llama?, el narcoterrorismo, ¿no? Eso es lo que afecta hoy día a la población peruana. Sí, si bien es cierto, es algo que también vemos, no, no solamente en las noticias, sino que es alguna realidad que vivimos. Y efectivamente, ¿no? Cuando no hay una buena gestión de los recursos públicos, en este caso, quizás no se ven los problemas a la fecha, ¿no? O sea, al momento, pero a largo tiempo, a largo plazo, vamos viendo las consecuencias de lo que se pudo haber evitado en su momento. ¿No? Así es. Bueno, ujú. Continuamos en este caso, ¿no? Con la siguiente. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió, ¿no? En la esterilización de miles de mujeres, ¿no? En este caso, sobre todo las mujeres campesinas. ¿Qué opinión, en este caso, política, tienes con respecto a esta acción? Bueno, yo siempre estoy en contra del abuso del poder sobre los derechos humanos y en este caso, pues a las mujeres indígenas del campo y de los Andes que fueron afectadas, deberíamos eh, reconocer, digamos, ya no a nivel de justicia no se puede reconocer porque en actualidad, pues este caso se cerró, pero económicamente se debía resarcir a estas personas. No olvidemos quien olvida de su historia, pues fácil va a olvidar, digamos, el futuro de miles de ciudadanos peruanos que van a seguir naciendo en los Andes, millones de peruanos que nacen en los Andes. Si nosotros no reconocemos que hubo esto,
eh, esta violación de derechos humanos hacia las mujeres, de esterilizaciones forzadas, eh, poco o nada podemos reconocer que también son parte de la ciudadanía peruana y poco o nada vamos a poder reconocer que somos un país que quiere velar por el interés de la mayoría de sus ciudadanos peruanos. Y la mayoría de los ciudadanos peruanos no viven en la costa, viven en la parte de la sierra y en la parte de las de la selva peruana. Efectivamente, ¿no? Justamente como comentabas, hay acciones que se realizan, ¿no? Beneficio, pero a la par con algo a cambio, ¿no? En este caso fue una política que se restableció, si bien es cierto, a la fecha también hay muchas mujeres, ¿no? Afectadas que hasta el día de hoy no superan, en este caso, estas privatizaciones de derechos. Ahora sí, continuamos con la siguiente. ¿Conoces en este caso cuáles fueron las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones, ¿no? En cuanto a la libertad de expresión? Sí, y mire, en lo que es los diarios chicha, a eso es lo que nos podemos referir, esto fue a través de lo que viene a ser eh, una estrategia, digamos, de poder mejorar la imagen del gobierno cuando se estaba deteriorando. Entonces, esto tuvo que ver una comparsa con los dueños de radio y prensa, en su mayoría, digamos, que estaban involucrados en lo que era la entrega de dinero a cambio de su opinión política digamos, línea gráfica. Y paralelamente se crearon más o menos como 23, 24 pasquines durante esos tiempos. Casi todas las semanas salía un nuevo diario. El Chicha, el Tío, eh, no recuerdo muy bien, otros no los leía de verdad, pero sí recuerdo que eran demasiados pasquines y demasiadas líneas editoriales que fueron compradas por la por el gobierno de ese entonces, ¿no? Con el dinero de lo que viene a ser del Fondo Especial de Seguridad Nacional y otros por actos de corrupción que llegaron, digamos, a distribuirse en los grandes empresarios de broadcaster de la televisión, de radio y prensa, ¿no? Sí trató de silenciar a la prensa, sin embargo, de una forma u otra, la prensa fue, fue escuchada y también gracias a la acción valiente de algunos coaliados en ese momento estratégico del Fujimorismo que también dejaron soltar algunos videos, porque esto pierde peso cuando Matilde Pinchi Pinchi de una forma u otra entrega un video a la prensa, ¿no? Al grupo que estábamos en favor de la democracia, defendiendo la democracia y reconquistar el país, es que ellos reciben este video y este video se filtra por coaliados del Fujimorismo, ¿no? Y es ahí donde totalmente se cae prácticamente la pirámide del Fujimorismo y desde donde los pasquines, donde la radio televisión y los broadcasters, muchos de ellos llegan hasta estar presos y otros prófugos hasta la fecha, ¿no? Bueno, sí, como justo lo comentabas, ¿no? El tema de los diarios chichas o la prensa chicha, la prensa también que se conoce como mermelera, de alguna u otra manera sirvió como cortina de humo, que ahora lo llamamos así, ¿no? Dejando, como se dice, a beneficio, ¿no? Que todo lo que hacía en este caso el gobierno era bueno, estaba bien, ¿no? Y se enfocaba prácticamente en otras referencias, como para que en este caso todos los ciudadanos perdamos un poco, como se dice, la captación o la atención, ¿no? Pero si bien es cierto, tenemos que reconocer que existieron muchas debilidades, las cuales han generado un gran impacto a lo largo del tiempo, ¿no? Con más preguntas, como se dice, estas preguntas son como para revivir, porque aquel que revive recuerda su historia, como bien lo mencionabas. ¿No? Vamos a seguir con la siguiente pregunta, ¿no? Y en este caso, la última, ¿no? Que te hago a ti.
¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias, ¿no? Tuvieron en el país? En primer lugar fue la ambición del poder, ¿no? Mire, hay un lema que dice, una frase bonita que dice, el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe más. Y eso es lo que le pasó a toda la gente que estaba con Fujimori entre el gobierno y las esferas en el exterior del país. La ambición de reelegirse como presidente y ellos convalidar, digamos, su interpretación constitucional sobre una reelección en el año 2000 hace que todo su aparato vaya cayendo por la ambición del poder y de la corrupción y conjuntamente por la corrupción misma, porque ya se estaba viendo signos de corrupción, signos de riqueza que no podía darse de una forma normal dentro del desarrollo de una persona que trabaja o puede desarrollarse, digamos, en su campo laboral. Por ejemplo, la familia de los hijos Fujimori, todos estuvieron en el extranjero y cuando él solamente ganaba 2.000 soles. Y los actos de corrupción que se salen en los Vladivideos, los actos de corrupción que salen sobre el tema del narcotráfico, sobre lo que viene a ser sobre la valorización de las compras dentro de las privatizaciones, sobre las escuelas que se construían semanalmente y se caían a las 2 semanas, escuela de la malversación de fondos de lo que viene a ser los fondos sociales, los fondos operativos policiales, de Fuerzas Armadas, y hace que todo este conjunto de principios de lo que viene a ser la invalorización del poder político hace que se cae el poder de Fujimori, ¿no? Y a la fecha es donde ellos han hecho que Perú herede, digamos, de un índice que tenemos del año 2000 a la fecha, del año no, 1990, no, 1990 a la fecha, el índice de corrupción de nosotros prácticamente es la misma línea. Estamos en la misma línea. Tenemos 38, 33, 38, 40. Estamos en ese mismo índice. Entonces quiere decir que hemos heredado de estos gobiernos, especialmente Fujimori a la fecha, el principio que la valorización de la corrupción sigue manteniéndose en el poder estatal. Y estos grupos de poder político han hecho que a la fecha sigan siendo los mismos actores políticos que estén gobernando a la fecha, actualmente. Eso es lo que creo que tenemos en conclusión. Sí, si bien es cierto, como hay una palabra, ¿no? Que en este caso se puede aplicar, que aún